Buenas tardes, este es el primer video tutorial correspondiente a la primera práctica de Ingeniería de las Telecomunicaciones. Allí vamos a hablar prácticamente de lo que son los comandos TCP/IP en Linux y podemos encontrar los siguientes objetivos: manejar los conceptos de la unidad 1 del curso e identificar los comandos de los protocolos TCP/IP en cada una de las capas para este tema. Mi nombre es Jonathan Velandia y comenzaremos con el desarrollo de la actividad. Como podemos ver, se ha instalado previamente la máquina virtual. En la parte izquierda encontramos nuestra terminal y en la parte derecha la guía de actividades a desarrollar. Como primera parte encontramos lo que es la fundamentación, ¿sí? Que son los elementos a tener en cuenta. Y objetivos generales como son el manejo de los conceptos de la unidad número 1 e identificar los comandos de los protocolos TCP/IP en cada una de las capas para este tema. Entonces, el documento dice: como primera parte de fundamentación encontramos los siguientes comandos: el host, que es la lista de direcciones IP que corresponden a las entradas de la máquina virtual; el networks, que contiene las direcciones de red que aparecen en una tabla de encaminamiento; el netmask, que contiene la máscara de red; el headers contiene las relaciones entre los nombres de hosts y las direcciones de internet; protocols contiene todos los identificadores correspondientes a los protocolos; y el service, puerto que corresponde a cada aplicación. Entonces, vamos a la primera parte de la guía. Bueno, entonces acá encontramos algunos comandos con los que vamos a trabajar, que son el hostname, el pin, el ifconfig, el netstat y el route, que los veremos más adelante. Nuestra guía indica que debemos instalar previamente nuestra máquina virtual, en la que estamos viendo acá, con un sistema operativo Linux. Entonces vamos a ingresar a nuestra terminal. Por aquí, accesorios, terminal. Para el desarrollo de la terminal, entonces vamos a ingresar como usuarios root. Para ello colocamos el siguiente comando: sudo espacio -i, va a pedir nuestra contraseña de root, la colocamos y ya quedamos como superusuarios para hacer nuestro ejercicio. Entonces lo primero que nos dice es dónde se utilizan el fichero que hace las funciones de etc service, protocols, networks. Para esto podemos ingresar a la carpeta etc a través del siguiente comando: cd /etc. Como son palabras reservadas, las podemos ver en el siguiente directorio. Colocamos ls e ingresamos. Entonces vemos que la primera palabra que aparece es service. Vamos a buscar service por aquí, por la S. Entonces acá tenemos service, ¿sí? Siguiente palabra dice que es protocols y networks. Entonces nos ubicamos protocols. Acá tenemos protocols y la siguiente será networks. Por aquí está networks. Entonces ya sabemos que son palabras reservadas con las que vamos a trabajar. Para limpiar la pantalla nos vamos a ampliar. Listo, entonces con este comando limpiamos pantalla. Ahora entonces vamos a ver y vamos a ingresar a las primeras rutas que nos indica.
Vamos a ver qué contenido tiene cada uno de estos comandos que nos indica la guía. Para ingresar a cada uno de ellos vamos a ingresar con la palabra reservada nano. Nano, espacio. Vamos a ingresar a la primera, que es services. Allí podemos ver que entonces nos carga un archivo de servicios de red donde nos indica que están escritas 557 líneas y que hay todo lo correspondiente a TCP/IP. ¿Sí? Para salir damos control y X. Miremos que tiene nuestro archivo de protocolos. Ingresamos nuevamente con la palabra reservada nano, protocol, y vemos que entonces es todo lo correspondiente a protocolos relacionados con el área de internet, ¿sí? Entonces acá aparece cada uno con su descripción. También vemos que hay 57 líneas escritas. Damos control X para salir e ingresamos a la siguiente palabra que nos indica, que en este caso sería networks. Creo que la escribimos mal. Entonces allí vemos que solamente hay una línea descrita correspondiente a ese comando. Control X para salir. Para el caso de Windows y poder determinar dónde se encuentran situados los archivos de configuración alusivos a protocolos, networks, hosts, podemos ingresar a la siguiente ruta. Ingresamos al disco local C, la carpeta Windows, una subcarpeta que se llama System32. Dentro de ella vamos a ubicar otra que se llama Drivers. Y dentro de Drivers ingresamos a etc. Como podemos ver, allí encontramos el archivo hosts, el de networks, el de protocolos y el de servicios. Esto para Windows. Retornando a nuestra guía, entonces nos solicita la dirección IP de la máquina, la máscara de red y los identificadores de red. Nos dan unas palabras para conocer dicha configuración. Entonces iniciemos primero con Linux. Vamos a colocar el comando que nos indica, ifconfig espacio -a. Vamos a intentar leer qué dice nuestro archivo. Como primera medida encontramos este ATH0. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tenemos una interfaz de red. Si dijera por acá en otra línea ETH1, significaría que tenemos dos interfaces de red, ETH2, tres interfaces de red y así sucesivamente. Encontramos por aquí en nuestra línea lo que es la dirección MAC, la INET, la dirección IP de nuestra máquina y la máscara de red. Entonces con eso respondemos a esta pregunta. ¿Cuál es la dirección IP? Entonces, dirección IP. Esta es nuestra dirección IP. Segunda, ¿cuál es la máscara de red? Entonces es una máscara de red. Es una clase tipo C, 255.255.255, 0. Y mis identificadores de red dice que se trae a través de la máscara y la dirección IP.
O sea que esto hace alusión a mi identificador de red. Miremos esto mismo para el caso de Windows. Ingresamos a la consola de comandos, cmd, y aquí utilizamos el comando ipconfig. Aquí de una vez respondemos también a las preguntas. Esta sería mi dirección de red, esta sería mi máscara de red y esta sería mi puerta de enlace. Esto sería como mi identificador de red. Esto en el caso de Windows. Minimizamos por aquí y retornamos a nuestra guía. Nos dice lo siguiente: ¿qué contiene la tabla ARP de tu máquina? No la escribas completa, basta con decir cómo la ves. Entonces ingresamos al comando ARP. Nuestra siguiente pregunta hace referencia a lo siguiente. Nuestra siguiente pregunta hace referencia a lo siguiente: ¿qué contiene la tabla ARP de tu máquina? Y nos dan el comando indicado para ingresar a ella. Entonces lo digitamos: ARP menos A. Bueno, intentemos entonces analizarla. Encontramos acá lo que es una interfaz de red. Acá encontramos lo que es la dirección MAC. Y aquí encontramos algo similar a la dirección IP, que es básicamente lo que estamos manejando por aquí. Sin embargo, vemos acá lo trabajamos con el número mayor. Siguiente, dice entonces, ¿cuál es la dirección Ethernet de tu computador? ¿Es la misma en los dos sistemas? Vemos que efectivamente no es la misma en los dos sistemas. Acá tenemos como dirección Ethernet 192.168.254.129, mientras en Windows tenemos 192.168.0.30. ¿sí? Entonces, ahí respondemos, no es la misma dirección IP para los dos sistemas operativos. El numeral F dice: ¿cuál es la dirección Ethernet de tu computador? ¿Es la misma en los dos sistemas? Vamos a verificar esto entonces de una vez. Nos proporcionan un comando para verificar. Entonces, yo ya lo tengo previamente establecido. Vamos a copiarlo por aquí. Y vamos a dar respuesta a la interrogante. Vemos entonces que son direcciones IP diferentes, ¿sí? Por lo tanto, nos manejan la misma dirección Ethernet en los dos sistemas. Perfecto. Entonces, miramos el siguiente numeral, numeral G. ¿Cómo puedes saber cuál es la dirección física de otra máquina de tu misma red? Por ejemplo, ¿cuál es la dirección física de la máquina que te da internet? Bueno, entonces para responder a esta pregunta podemos utilizarlo a través del comando ping. Entonces, ¿a dónde le vamos a hacer este ping? A la dirección IP de Windows. Bueno, entonces esta pregunta se puede responder realizando un ping a la dirección IP de Windows. Entonces verificamos por acá, tenemos la dirección IP 192.168.0.30. 192.168.0.30. Perfecto, vemos que hay respuesta. Ok, entonces podemos proceder a mirar nuestro siguiente numeral.
Dice, ¿cómo puedes saber qué puerto corresponde a una aplicación? Vamos a utilizar entonces el comando netstat. Les va a mostrar absolutamente todas las aplicaciones y los puertos, únicamente las que están activas. Limpiamos pantalla para seguir con la guía. Crear. Listo. Dice, ¿cuánto tiempo necesitaría un datagrama para llegar a su destino desde tu máquina? Calcula, por ejemplo, el tiempo necesario más o menos para alcanzar la máquina de www.unat.com. Entonces utilizamos el comando pin para hacer esta actividad. Sin embargo, vemos que no tenemos respuesta por parte de www.unat.edu.co. Para continuar con el ejercicio, pues hagamos el ejemplo con Google. Puede ser pin google.com. Entonces vemos que en este momento sí hay respuesta por parte de ese servidor. Más o menos está en un promedio de 110 a 120 milisegundos de respuesta. Continuamos con la siguiente parte de la guía. Ejercicios con los comandos segunda parte. La guía nos pregunta cuántas interfaces de red tiene tu máquina, cuáles son sus direcciones físicas y cuáles son sus direcciones IP. En este caso, para el sistema operativo Linux, vamos a utilizar el comando ifconfig. ifconfig espacio -a. Lo primero que podemos determinar aquí es que únicamente tenemos una interfaz de red. Dice cuáles son sus direcciones físicas, en este caso hace alusión a nuestra dirección de MAC. Y cuáles son sus direcciones de IP. Sus direcciones IP sería esta. En el caso de Windows, podemos verificarlo con el siguiente comando. Ingresamos a nuestra consola, ifconfig espacio /alt. Vemos inmediatamente que nos detecta más de un adaptador de red. Vemos, por ejemplo, que aquí encontramos la dirección física. Aquí encontramos nuestra dirección IP, la máscara de red, puerta de enlace y los servidores de DNS. Aquí encontramos otro adaptador que se alusiona a la red inalámbrica. También encontramos la dirección física, la dirección MAC, la dirección IP, la máscara de red, nuestra puerta de enlace y nuestro DNS o dominio. Cerramos por aquí y pasamos al siguiente numeral que nos pregunta: en una interfaz que está funcionando con normalidad no debe haber tramas encoladas pendientes de envío. Esto sería señal de que el cable no está bien conectado o la tarjeta no funciona bien. Revisa ese parámetro en las interfaces de tu máquina. No tengas en cuenta el logback. Acá nos indica que podemos utilizar el comando netstat espacio -i. netstat espacio -i. Bueno, entonces este comando lo que me permite es ver las transacciones de interfaz de red que incluyen tanto la transferencia y recepción de paquetes como el tamaño MTU que observamos aquí.
Listo. Continuamos con esta guía. Dice: una tasa de errores demasiado elevada, más de 100, puede ser una cifra orientativa en la entrada o salida de una interfaz, es un síntoma de problemas. Si hay muchos errores de salida, quiere decir que la red está saturada o que hay un problema físico en la conexión con la red. Si son muchos los de entrada, pueden ocurrir alguna de las dos cosas anteriores, o que la máquina local está sobresaturada de trabajo. Revisa esos parámetros en las interfaces de tu máquina. No tengas en cuenta el loopback. Si sospechas que la red está saturada en más de un 5% de colisiones, ¿cómo comprobarás la tasa de colisiones que se están dando? Nos indican el siguiente comando: netstat espacio -i ears others .conins opkts. Previamente nos indica que en el PC no se puede saber, ya que no saca estadísticas. Sin embargo, pues vamos a ejecutar nuestro comando. -i punto i ears punto colis espacio o p k t s. Vemos que nos muestra una tabla muy similar a la que habíamos ejecutado anteriormente. Vemos que por acá hubo un aumento con respecto a la tabla anterior. Realmente es una tabla muy similar. También pues nos indica que no se puede saber cuál es realmente una gráfica, ya que no nos va a mostrar estadísticas. Continuamos con el desarrollo de la actividad y el numeral D dice lo siguiente: mirando el fichero etc service podemos ver cuáles son los puertos que corresponden a cada servidor de aplicaciones, pero no nos sirve para saber qué puertos son los que están utilizando los clientes que estamos ejecutando. ¿Cómo puedes saber esto? Efectivamente lo podemos ver a través del comando netstat-a. Ejecutamos. Netstat espacio -a. Allí podemos ver que efectivamente aparecen las conexiones y el puerto que está utilizando actualmente cada aplicación. Vamos a limpiar la pantalla, ya que la lista es bastante extensa. El comando clear. Numeral E dice: en la sesión pasada vimos la tabla ARP. ¿ARP qué es? Es el protocolo de resolución de direcciones. Usando el comando ARP, haz lo mismo utilizando netstat-p. Procedemos a ejecutar el comando que nos indican allí: netstat espacio -p. Colocamos el comando netstat espacio -p. Recordemos que este comando nos sirve para ver los puertos, las direcciones IP y el estado de las conexiones que recibimos de internet. En este caso vemos que entonces tenemos aquí un estado conectado. Este es el puerto que está utilizando actualmente la aplicación. Podemos ver, es una lista bastante extensa. Miremos este comando en Windows. Espacio -p.
Bueno, no nos mostró ningún resultado, utilicémoslo sin el menos P. Vemos que nos muestra algo un poco más detallado. Acá tenemos que está utilizando el protocolo TCP/IP, la dirección local que está utilizando la aplicación. Vemos también por aquí la sesión y el número de puerto. Nos muestra un estado, en este caso estabilizado, algunos cerrados y esperando, y algunos en espera también de tiempo. Vamos de aquí. Limpiamos nuestra pantalla, continuar con nuestra actividad. Y seguimos con nuestro siguiente numeral, que dice: ¿con qué otras redes está conectada tu red? A través de encaminadores se pasa a esas otras redes. Nos sugieren un comando. Entonces vamos a colocarlo a ver qué nos sale. netstat espacio menos nr. Observamos que nos muestra una tabla donde nos dice que encontramos la interfaz de red. Esta que estoy señalando acá es la dirección de red. Vemos que no hay puerta de enlace para ninguna de ellas. De acuerdo a esta dirección de red, nos muestra una máscara de red tipo C, 255.255.255.0. Y en el caso de esta, al ser una red de tipo B, nos muestra la máscara de enlace, la máscara de red 255.255.0.0. Esta es nuestra dirección IP. Ok, continuamos con nuestra guía. Y dice: ¿cómo podemos saber si en un puerto concreto hay alguna actividad? Y para saber qué conexiones hay abiertas en un momento dado del puerto. Nos sugiere nuevamente el comando netstat. Vamos a ejecutarlo. netstat espacio -a. Nos muestra nuevamente nuestra tabla y los estados de nuestras conexiones y los puertos a los que están sujetas. Vemos en este momento que la mayoría de los puertos están conectados. Sin embargo, vamos a analizar nuestra pregunta. Dice: ¿cómo podemos saber si un puerto concreto hay actividad? Y para saber qué conexiones hay abiertas en un momento dado en un puerto. Vemos que la mayoría de acá aparecen en estado conectado. Entonces son puertos que están utilizados por alguna aplicación en este momento. Si nos vamos un poco más arriba, vamos a ver que hay algunos puertos que en este momento están escuchando alguna petición. Entonces allí podríamos responder a la pregunta que estas conexiones están abiertas y que están en espera de alguna petición o solicitud. Vamos nuevamente al final, vamos a limpiar la pantalla, clear, y continuamos con nuestro siguiente numeral. Dice: analizando la ejecución del tracer router dada en el ejemplo, responde las siguientes preguntas: ¿cuántos encaminadores de la UNAT atraviesan el camino? ¿Y qué paso en el camino? ¿Qué paso del camino lleva más tiempo por recorrer? Bueno, entonces para esta última pregunta lo hicimos bajo Windows. Colocamos el comando tracer y le hacemos a www.unat.edu.co. Vemos que nuestro comando dio 30 saltos. Con eso respondemos a la primera pregunta: ¿cuántos encaminadores de la UNAT atraviesan el camino? Sin embargo, vemos que tuvimos comunicación únicamente hasta el
salto número 10. Y ahí vamos a dar respuesta a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué paso en el camino lleva más tiempo? ¿Qué paso del camino lleva más tiempo en recorrer? Entonces vemos que el salto número 10 tenemos 537 milisegundos de tiempos de respuesta, y el último servidor por el que atravesó es el correspondiente a la dirección IP 84.16.994. De ahí en adelante se perdió nuestra comunicación y aparece tiempo de espera agotado para la solicitud. Vamos a darle exit. Y con esto terminamos nuestra práctica correspondiente al laboratorio número 1 de la Ingeniería de Telecomunicaciones. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Velandia. Tengan un buen día.